El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Muchas personas disgustan con su esposa. Deja que pase el tiempo. Es que yo tengo la razón. Esa mujer, ¿cómo se va a equivocar de esa manera? Déjame decirte que estás dando lugar a la amargura. Estás dando lugar al resentimiento. Estás dando lugar al odio. Estás dando lugar a que entre otra persona a tu vida, cuando inmediatamente tú debes bajar la cabeza y decir, cometí un error. La palabra de Dios me dice a mí que yo debo amar a mi esposa, que debo honrarla. Entonces cojo el teléfono, la llamo y le digo, mira, perdóname, tú tienes la razón o tú no tienes la razón. Perdóname, yo te traté mal. E inmediatamente enamora a aquel que te salvó, enamora a aquel que te libertó, enamora a aquel que dio su vida por ti. Tú no dejas que el problema pase un día, pasen dos, pasen tres, un año, 2 años. Y empiezan los resentimientos. Entonces ya la esposa ve al esposo con cierta cosita y todo lo que el esposo hace le parece horrible, le parece, mejor dicho, espantoso. Y empiezan a sentirse en rechazo el uno al otro. Y viene Satanás disfrazado de mujer que no es tu esposa a endulzar el oído de tu esposa o de tu esposo. Y es donde vienen los grandes problemas. Por eso, por amor, tú haces las cosas. ¿Por amor a quién? ¿A quién que te rescató? Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos. Mira lo que dice 2 de Corintios 3:6. 2 de Corintios 3:6. Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Un nuevo pacto. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu. Porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. Por eso no te puede condenar la ley. Por eso no te puede condenar el pecado, porque el pecado se hizo manifiesto por la ley. Y eso lo explicó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, yo no conocí pecado, yo no conocí qué es codiciar. Y lo llegué a conocer porque la ley me dijo, no codiciarás, no codiciarás. En ese tiempo, ejemplo, había un animal, me llamaba la atención. Y yo en mi corazón, si yo tuviera ese animal, si yo lo pudiera comprar, iba al dueño y el dueño no me lo vendía. Entonces, ¿yo qué hago? No, es que ese es el animal que necesito, es que ese es el animal que puede. Y la persona tanto llegaba que volvía nuevamente. Y si la persona no se lo vendía, ya había una codicia en mí de obtenerlo, de tenerlo, pues hacía algo, como hoy en día dice alguien, ni para usted ni para mí, y comete errores. Entonces, ¿qué era la ley? Hoy Cristo te dice, no codicies, me gusta algo, no me lo venden. Yo que digo, Padre, confío en ti, que tú a su tiempo me darás eso que tengo en mi corazón. No lo codicio. Pasa el tiempo. Y Dios pone su perfecta voluntad, traer algo mejor de lo que yo vi. Por eso, hoy tú tienes que andar en el Espíritu. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de una serie de complejos y de religiosidades y de argumentos. ¿Cuántos padres exasperan a sus hijos y les obligan? Porque resulta que si no lo hacen, se condenan. Y entonces tengo que yo ver que mi hijo haga cosas que materialmente puedan producir un signo de salvación.
Y es donde se cometen los errores. Porque tú le obligas a él a orar, tú le obligas a él a ayunar. Pero resulta que con tu testimonio, tu hijo ve otra serie de cosas que dice, pero ¿de qué le basta a ese hombre orar y ayunar si mi vida ha sido un completo infierno al lado de él? Por eso tú debes tener cuidado. No se trata de la ley, se trata de que tú entiendas quién ha entrado a tu vida y quién te ha redimido. Hoy en Cristo actuamos en el Espíritu, que es la base del amor. Dios es amor, Dios es Espíritu. Por eso la obediencia que hoy yo debo tener es interna, no externa, de tal manera que lo interno que hay en mí florezca hacia lo exterior, de tal forma que se evidencie un nuevo cambio que ha producido, porque yo no puedo traer lo exterior hacia mi interior para que se refleje, no. Cristo viene y mora en ti, habita en ti, interno. Y cuando Él habita en ti, tú sales a la calle y como Cristo está en ti, tú andas en Él, reflejas a otros el amor de Dios. ¿Cuántas veces una persona va por la calle, se le cae un billete y tú dices, ¿le digo o no le digo? Pues tienes que decirle. ¿Por qué? Porque ya en ti hay una nueva naturaleza que actúa en amor. Alguien de pronto va pasando y necesita que tú le des el espacio. Tú quizás vas de afán y esa persona necesita salir y tú no lo cierras. Y fuera de eso reniegas. No, dale el espacio. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Porque tú actúas por amor. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera, dice la Biblia, Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Dios es amor. Dios no miró al pecador y dijo, allá le di la ley. Allá están los sacrificios, allá están los sacerdotes, allá está Moisés, allá está Aarón, allá está la tribu de Leví. No, Dios vio que el mundo se consumía en su pecado. Había dado la ley, sí, pero la ley no fue suficiente. Entonces Dios, ¿qué dijo? Voy a entregar a mi hijo, para que todo aquel que lo reciba a él y entre en su vida, se produzca un nuevo cambio, una nueva criatura. Por eso este tiempo de la dispensación es llamado tiempo de gracia. Mira lo que dice Primera de Juan 4:7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Queridos amigos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. Primera de Juan 4:8. Aquel que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y mira lo que dice Primera de Corintios 13:1. Y si tengo a Dios, se va a cumplir todo lo descrito, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. En otras palabras, si un cristiano dice ser cristiano y odia a aquel que no es cristiano, pues déjeme decirle que no está en nada. Uno debe respetar, no compartir. Si yo me acerco con alguien que no es cristiano, que pertenece, como me ha pasado en esta semana, de reunirme con personas que no son cristianas, yo tengo mi postura clara. ¿Cuál es mi postura? Que Cristo me transformó, que Cristo me cambió y no me voy a dejar convencer por ninguna teoría humana de que hay algo diferente, porque lo que Cristo hizo en mí
es suficientemente grande para hacerme rechazar cualquier oferta que no sea correcta ante los ojos de Dios. Por eso la Biblia dice, tú puedes hablar lenguas. Sí, claro, humanas, hasta angelicales, hasta, mejor dicho, florecer en tu cabeza la aureola. Pero no tienes amor. Cuando uno tiene amor, no anda desmeritando a otro. No anda sacándole los trapitos al sol. No anda metiéndose en lo que no debe. No. ¿Por qué? Una persona que no tiene amor trata mal a su esposa. Una persona que no tiene amor trata mal a sus empleados, a sus colaboradores. Una persona que no tiene amor trata mal a todo mundo, cierra a todo mundo, mira mal a todo mundo, discierne todo de una vez. No, un momento. Tienes que tener amor. Dios es amor. Lo que tú estás mostrando a otros es Cristo, el amor que hay en ti. Porque si no eres como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Imagínate un instrumento sonando horrible, tus oídos inmediatamente tú no lo soportas. Y luego dice la Biblia, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase este monte de un lado para otro, pero tú no tienes amor, nada eres, nada eres. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora mire las características del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cuántas veces vienen comentarios a uno? Y uno, en cambio de refrenarlo, lo acepta, se queda pensando, y cuando se ve con el amigo o el familiar, si sabes que fulano de tal le pasó tal cosa, sí, uy no, si tuvieras, y comienza esa chismografía, y comienza ese desmérito, cuando tú no te das cuenta, también te puede pasar a ti. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, dijo la Biblia, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará, pues en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejo lo que era de niño. Tú tienes que crecer en la vida cristiana. Tú no te puedes estancar. Tú no puedes decir es que Dios no me oye. ¿Por qué no te oye? No, hermano, es que antes de yo ser cristiano era tal cosa. Un momento. La palabra de Dios te está diciendo hoy, no eres condenado por tu pasado. Si hubo algún error, vienes tú a Cristo, estás en Cristo, dice la Biblia, nadie te puede condenar. Pero si tú pretendes estar en Él, pero no estás, porque tú crees que adoptando posiciones o adoptando posturas, dice ser cristiano, pues la condenación viene. Porque es que lo espiritual es lo que refrena lo natural. Por eso la palabra de Dios dice, no hay ninguna condenación. Tú debes someterte a Dios. Tú debes saber cuál es su voluntad. ¿Ha quedado en nosotros residuos? Sí. ¿Ha quedado basura de una naturaleza caída? Mi moral fue afectada. Recordemos que la Biblia habla de la carne y la carne en la Biblia se refleja en dos cosas. Lo que es estos huesitos. Esto la Biblia se refiere para carne, pero también la Biblia usa el término de carne para hablar de lo moral, la moralidad del hombre. Por eso Dios dice, morirás. Sí, ¿qué murió? Pues la moral se corrompió. Tú sabes hacer el bien, tú sabes hacer el mal, así que esa moral fue afectada. Tu conocimiento
sin la revelación de Dios, hace decidir lo que tú crees que es bueno y es malo. ¿Cuántos cristianos creen que juzgar a su familia, que apartar a su familia, que rechazar a su familia es de Dios? No, tú tienes que saber que tienes que ganar a otros. ¿Cómo los ganas? Cuando la presencia de Dios llega. Por eso el Señor Jesús andaba predicando por toda Galilea, y a donde Él llegaba, dice la Biblia, que habían cambios. Jesús no le dijo a sus discípulos, vayan, prediquen, los envió de dos en dos, vayan a la casa, y a la casa donde lleguen digan, la paz de Dios ha llegado a esta casa. Por eso valórate más como cristiano. No escuches más basura del diablo. Reconoce que Dios te ha hecho a ti una nueva criatura. Si Dios te ha pasado de muerte a vida, ya nada te condena. Pero tienes que vivir en Él. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscarlo. Por eso la Biblia dice en Gálatas 5:16. Leamos la escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Las obras de la carne que deben ser gobernadas por el Espíritu de Dios, porque debe haber en ti un nuevo creyente, una nueva criatura. La Biblia dice las obras y enumera muchas. Pero esas obras, que son muchas, vienen a ser reducidas a un solo fruto. Mucha gente no quiere entender que a veces cuando se está dando resultados, es como cuando uno va en el campo. Y a mí me pasó que día particularmente, íbamos caminando por el campo. Cuando teníamos sed, se había agotado el agua. Y vimos un árbol de naranjas. Y cuando vimos el árbol, ¿cómo bajamos las naranjas? Y la manera de bajar esas naranjas fue usando un palo, fue usando una piedra. Y se le tiró al árbol porque había fruto. En cambio, el árbol que no tiene nada, pues todo mundo lo ignora, todo mundo lo deja, todo mundo ni lo mira. Por eso tú debes tener cuidado. ¿Qué obras de la carne aún habitan en ti? ¿Cuál es la solución? Sométela al Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios produzca en ti fruto. Por eso la palabra de Dios dice, haced pues fruto de arrepentimiento. Por eso dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne, lo moral, tu moralidad, el deseo de eso moral es contra el espíritu, y el del espíritu es contra lo moral, la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Otra vez, Padre Celestial. No, un momento. Eso no es burla. Se supone que si algo te está haciendo daño, si se mete en tu cuerpo una aguja o se mete un palo y tú no lo sacas, ¿eso qué hace? Pues empieza a producir materia. Y esa materia, si no se saca, puedes hacer hasta perder la mano. Si tú en tu vida cristiana no entiendes la esencia del cristianismo, que ya Dios te libertó de toda condenación del mundo, del pecado, del poder del diablo, al recibir a Cristo en tu corazón, cuando hiciste la oración de fe, y sabes que queda basura, pero la vas metiendo a la cruz de Cristo, vas siendo una nueva creación, vas siendo una nueva persona, vas siendo un nuevo cristiano, pues no estás en nada. Porque mi moral o la parte corruptible no es quitada de tu ser. Es algo que tienes que tener en claro. No te condena el pecado, no te condena el pecado. Porque lo que Dios hace es poner su sello, su marca. La sangre de Cristo es derramada.
De tal manera que todo principado, toda potestad sabe que eres hijo de Dios, porque la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo que tiene poder para libertar, es la que anda en ti. Y conoce Dios a los que son suyos. ¿Cómo los conoce? Pues está la sangre de su Hijo sobre ellos. Jesucristo los ha comprado. Jesucristo habita en ellos. Por eso Dios los conoce. Y apártese de él todo el que hace iniquidad. Por eso alguien dice, la salvación se pierde o no se pierde. En cambio de tú polemizar si se pierde o no, recibe a Cristo. Anda en él. Porque cuando tú andas en él, tu oración Dios la contesta. Dios no oye la oración de los injustos. Dios no oye la oración de los pecadores, ya lo hemos visto. Así que tu naturaleza es controlada, es apaciguada, es dominada por el Espíritu de Dios. Porque solo una persona libre de ese poder pasa de muerte a vida. Y lo moral y lo corruptible, mi naturaleza es destruida solo con la muerte. Pero si tú mueres creyendo estar en Cristo, pero estás en pecado, no creo que te vayas a salvar. Solo hasta que tú y yo moramos y nuestro cuerpo vaya al polvo de la tierra, podemos ser libres de la carne. Aunque gocemos de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Por lo cual, lo moral del hombre, su alma, va en el estado que se encuentra unido a Cristo para vivir eternamente con Él. O tu alma y tu moral mueren alejados de Dios, porque morir alejado de Dios no te da otro lugar sino el infierno, que es el lugar donde terminan las personas que rechazaron a Cristo Jesús, no la religión. Tú dirás, pero es que yo tengo un vecino que es cristiano, pone música cristiana, habla de Cristo, pero resulta que vive feo. Pues no le ha resplandecido la luz del Evangelio. O está dejando que su naturaleza de pecado le domine, por lo cual le está atando. Y es lo mismo que pasa cuando tú metes algo en agua caliente, cuando tú metes algo en agua, prendes el fuego y comienza el fuego a calentar el agua. Y así comienza la persona a vivir en su pecado, y el agua sigue subiendo su temperatura y la persona no se da cuenta. Y cuando un momento el agua empieza a hervir, la persona o lo que se está coccionando empieza a dejar su estado natural para entrar a un estado de cocción. Mira lo que dice Romanos 5:21. Romanos 5:21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya lo leíste? Si quiere, léelo otra vez. Entonces, Romanos 5:21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta. Pasas tú de estar en pecado a estar en una relación correcta. Le das la espalda al pecado, le das pecado, y ahora miras hacia Cristo. Por eso dice la Biblia, y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso el capítulo 8 nos muestra la forma de vencer nuestra naturaleza carnal, animal y diabólica, que debe ser sometida
al Espíritu. Recordemos que el Espíritu Santo ha dejado algo en claro. Recordémoslo. El Espíritu Santo ha dejado algo en claro. Todo ser humano, nacido de mujer, tiene una lucha interior, la cual es dominada, controlada por él. Porque Dios nos deja claro en el capítulo 7 que el pasado no se ha distanciado del creyente. Es como cuando tú coges un animal que ha sido sometido a un encerramiento, a una jaula, a unas cadenas, y tú le rompes esas cadenas o le abres la jaula, y ese animal que estuvo en prisión desde su niñez tiene que empezar a asimilar que hay una nueva naturaleza, un nuevo estado, que puede gozar de la libertad. Pero él procura seguir pegado a su cadena o pegado a esa jaula. Hasta que alguien viene y destruye las cadenas. Alguien viene y destruye la jaula. Y el animal dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron mi hábitat? ¿Qué hicieron mi forma? Eso es lo que Cristo quiere hacer. Hoy Cristo quiere decirte, yo puedo destruir en ti todo lo que te condena. Hoy yo puedo destruir todo argumento de las tinieblas. Ven a mí, yo te haré una nueva persona. Cambiaré tu lamento en baile. Quedan las secuelas, pero tú tienes que saber, Señor, en ti nada me va a condenar. En ti soy nueva criatura. Cometí un error, Señor. No lo volveré a cometer, porque de los errores debo aprender. No lo volveré a cometer, Señor. Perdóname, Padre. En esta hora vengo a ti. Me humillo ante tu presencia. Perdóname, Señor. Si tú has cometido un crimen, si tú has cometido algo grande, Dios te puede perdonar. Dios te puede sacar del estado donde estás. Reconoce que Jesucristo te puede hacer libre de toda condenación, de toda maldición. Proverbios 3:7 dice la Biblia. Proverbios 3:7 dice la Biblia. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor. Teme al Señor. No te dejes impresionar. Mucha gente se deja impresionar. Mucha gente se deja atar. Mucha gente busca a alguien que tenga la unción, la superunción para correr. Y entonces así se pueden limitar o se pueden quitar varios pasos, varios peldaños. Es como la persona que quiere ir en un ascensor por no subir por las escaleras para tener un crecimiento normal, sino todo lo quiere hacer rápido. Esa sabiduría humana es la que te está dañando. Esa sabiduría humana es la que te está alejando de Dios. Esa sabiduría humana es la que te está haciendo perder la realidad. Hay una nueva realidad dada por la verdad. No se puede tomar como una excusa para seguir viviendo en el pecado, no. Y dando rienda suelta a las obras o a las manifestaciones de la carne, no. Porque al final la carne termina nuevamente dominando a la persona, no. Es necesario que toda mente carnal, que no solamente se ha constituido en una enemiga de Dios, debe volver en amistad con Dios. Porque el problema no es que solamente tú te constituyes en un enemigo de Dios. El problema está en que tú mismo también te constituyes en un enemigo de ti mismo. Dios desea que hoy tú encuentres la salvación. Que toda justificación que haya en ti sea destruida por la verdad de Dios. Mucha gente quiere sembrar cizaña, anulando la obra de la cruz en otros nuevos, en otros cristianos que hasta ahora están siendo bebés. No, el peligro de una persona cuando se vuelve un vicioso del pecado y en cambio de permitir que el Espíritu Santo lo domine, deja que sus pasiones lo controlen. Escucha la palabra, se arrepiente,
se vuelve otra vez a la cruz de Cristo, pero vuelve y peca, vuelve y se arrepiente, vuelve y peca. Queda evidenciado lo que dice Hebreos 10:26. Lee Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por ello, tú debes permitir que tu alma sea santificada, que tu moral sea santificado. ¿Cómo se santifica? No con una oración. Se santifica leyendo la palabra, yendo a la palabra, mirándote en el espejo de todo cristiano, la Biblia, la palabra de Dios. Tú posicionalmente en Cristo has pasado de muerte a vida y Dios dice, en Cristo posicionalmente nadie te condena. Pero sí tienes que vivir una vida de santidad reflejada. Ya no digo malas palabras. ¿Por qué? Porque no es el lenguaje que Dios quiere en mí. Ya si me gustaba robar, no robo. Porque es que a Dios no le agrada que yo robe. Ya si soy chismoso, no lo soy. Porque a Dios no le agrada que me ate con los problemas de otros. Y así sucesivamente. Tienes que hoy permitirle a Dios que toda carne sea sometida al poder de la gracia divina para ser quebrantada y expulsada de tu nueva vida, porque sólo así tú puedes conocer el estado y carácter de un verdadero cristiano por su crecimiento continuo y perseverante. La vida cristiana no produce los frutos automáticamente. Por el contrario, se debe perseverar hasta llegar a la meta. Por último, recuerda que la gracia o favor de Dios inmerecido para el hombre desea el bienestar de tu alma, porque el único interés que Dios tiene en ti es tu eternidad. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, dice Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, sino que ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así con aquello para lo cual fui también asignado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Permíteme orar. Ya el tiempo ha pasado. Permítele en esta hora al Señor que entre a tu vida. Padre Celestial, yo clamo por cada persona que me ve. Ya nada nos condena. Ya nuestra naturaleza caída, adánica, que heredamos por ser nacidos de Adán y de Eva, no nos condena. Ya no nos condena el alejamiento que teníamos de ti antes de que Cristo viniera y nos reconciliara contigo. Por eso hoy yo debo andar hacia ti. Hoy yo debo andar mirándote a ti. Hoy yo debo andar creyéndote a ti. Perdóname, Señor, si todavía mi mente no logra entender el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor, si todavía mi naturaleza no me deja ver lo grande y maravilloso que tú tienes para mí. Perdóname, Señor, si todavía mi mente no me deja ver lo que tú tienes. Pero ahora mismo yo te pido que se corra todo velo del diablo. Pero ahora mismo yo te pido, Señor, que se destruya
todo argumento de las tinieblas. Si tú estás con nosotros y por nosotros, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Perdónanos, Señor. Hemos cometido errores, hemos cometido ligerezas, hemos cometido flaquezas, pero hoy con todo mi corazón yo te pido a ti perdón y te pido que tu Espíritu Santo vuelva y reviva en mí, que tu Espíritu Santo vuelva y nuevamente me controle, que tu Espíritu Santo me haga sentir ahora mismo que soy tuyo, que tú me compraste a precio de sangre y que vale más la pena ser tu hijo, amarte a ti, buscarte a ti, que andar sometido al diablo. Perdóname, Señor. Hoy vengo a ti, me entrego a ti y pido que tú hagas que en mí nazca el poder de ser libre, el poder con que tú me has hecho libre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por su tiempo. Yo te invito a que nos sigas. Comparte este evangelio, comparte esta enseñanza. Una vez más te reitero, no buscamos like, no buscamos empezar a monetizar lo que estamos haciendo. Nuestro único deseo es que Dios sea glorificado y que tú puedas crecer en la palabra, en la verdad. Muchas gracias y que Dios los bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.